Esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos. Estamos a la fiel sintonía, programa Impacto de Dios en tu vida. Estamos, hermanos y hermanas, en vivo y en directo de nuestro culto de este día viernes. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Día viernes 19 de julio del año 2024. Ya estamos listos para entrar, hermano, a una serie de enseñanzas que Dios nos está permitiendo poderles predicar. Temas, hermanos y hermanas, que Dios nos permite poder compartir con la iglesia, con su pueblo, porque es necesario, hermanos, aprender acerca de la poderosa palabra del Dios amado, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta tarde estamos compartiendo también junto con nuestros hermanos en Cristo la bendición, hermanos, de pregonar la sana doctrina, de enseñar un poco acerca de la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludamos a todos los hermanos que desde ya se conectan, hermanos, para aprender del Dios Todopoderoso. Saludamos, hermanos, a usted que está en la fiel sintonía de programa Impacto de Dios en tu vida. Queremos, hermanos, pues aprender acerca de esa bendecida palabra que Dios nos va a hablar en esta bendecida tarde. El tema, hermano, usted lo tiene ya en lo que es, hermano, en el mensaje, con el tema, bueno, un estudio bíblico, hermanos, el llamado de los 12 apóstoles. Le hemos titulado, hermanos, como el llamado de los 12 apóstoles, primera parte. El día, siguiente, el día domingo que estaremos predicando, vamos a estudiar lo que son ya cada uno, hermanos, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida, hermanos y hermanas, de los hijos de Zebedeo, y hombres, hermanos, que cambiaron la historia del Evangelio, hombres, hermanos y hermanas, que a lo mejor no eran letrados, no tenían estudio, hermanos. Muchos de ellos tenían un carácter tosco, tenían, hermano, un carácter fuerte. Bueno, el caso de Boanerges, que dice la Biblia, hijos de trueno, porque ese era el carácter que tenía, hermanos y hermanas, Jacobo y Juan. Entonces, hermanos y hermanas, pues esta bendecida tarde quiero compartir este estudio bíblico. Y así, hermanos, usted también, hermano, puede compartir la poderosa palabra del Dios Todopoderoso, ya que, hermanos, que muchas personas también lleguen al conocimiento de la poderosa palabra en esta bendecida tarde. Tenemos una bonita señal, esperando, hermanos, que no haya interrupción en nuestra enseñanza, hermanos, que vamos a dar en esta tarde. Así que me voy a ir a la palabra de Dios, allá, hermanos y hermanas, por Marcos capítulo 3, versículo 13. Ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Capítulo 13, versículo 13 de Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hermanos y hermanas, en esta bendecida tarde,
he dado lectura a este versículo, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta bendecida tarde estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, suplicando que nos venga ayudando. Señor, reprendemos al enemigo que nos hable de acuerdo a tu voluntad. Reprendemos todo demonio que quiera levantarse, Jesús. Iniciamos una serie, bendito Rey eterno, que sea de bendición para muchos hermanos que van a estar, Señor Jesús, escuchando este mensaje y lo que tú quieres de nosotros. Hoy en esta bendecida hora entregamos, Señor Jesús, la oportunidad que tenemos de escucharte a ti, Jesús. Habla conforme a tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas, en esta tarde. El versículo que inicialmente leí: seréis aborrecidos todos, porque somos llamados por el Señor Jesucristo. Bienaventurados hermanos y hermanas los que son llamados, porque no los llamó ningún hombre común y corriente, sino nuestro Señor Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, cuando Jesús principió su ministerio, Él escogió 12 personas que, al igual que Él, eran aborrecidos, igual que el Señor Jesús. Ahora, en Marcos capítulo 3, oiga bien lo que dice la palabra de Dios. En su versículo 13, capítulo 3 de Marcos, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a lo que él quiso y vinieron a él. Fíjese bien, él llamó a los que él quiso. Él llamó, hermanos y hermanas, personas común y corriente. Personas, hermanos y hermanas, que para esa época no valían nada para el ser humano, pero para Dios sí. Y a través, hermanos y hermanas, de los padecimientos, tanto el aborrecimiento que Jesús tenía, también estos hombres fueron, hermanos y hermanas, aborrecidos, odiados y rechazados. Entonces dice la Biblia 3:13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Fíjense, hermanos y hermanas, que a los que él llamó ya los tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta de que cuando él llama no es porque nosotros querramos, sino porque él quiere. Y lastimosamente, hermano, en estos tiempos muchas personas son llamadas, pero lastimosamente pocos son los escogidos. Porque muchos son llamados, hermanos y hermanas, pero son pocos los escogidos, los que quieren, hermanos y hermanas, hacer la voluntad de Dios. Hubiera podido Jesús caminar, hermanos y hermanas, en este mundo, andar en este mundo, hubiera podido andar solo y moverse de una aldea a otra aldea, de irse, hermanos y hermanas, de una región a otra, sin necesidad de andar con nadie. Pero él, hermano, escogió 12 personas para andar con él, hombres que tuvieron altos y bajos, muchas veces espirituales y otras veces actuaban carnalmente. Otras veces, hermanos y hermanas, tenían fe y otras veces bajaban su fe. Muchas veces, hermanos, tenían confianza, pero otras veces dudaban. Y siempre Jesús les enseñaba, iba a una aldea, les enseñaba a ellos. Cuando leíamos el día miércoles el sermón de la bienaventuranza,
Porque a ellos fueron dando, hermanos, el sermón de la bienaventuranza, no fue en multitud. Mira, Jesús lo podía seguir un montón, pero con estos 12 él tenía un trato diferente. Y cuando Jesús tenía que reprenderlo, lo reprendía. Cuando tenía que enseñarles, les enseñaba. Y cuando tenía que jalar las orejas, se los hacían, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque los amaba. Muchas veces les advertía, pero ellos se iban por otro camino. Entonces Jesús siempre trató de encarrilarlos. Tal es el caso que dice la Biblia, que cuando él estaba orando en Getsemaní, él dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. Solamente uno. Solamente el hijo de perdición, Judas Iscariote. Versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Y cuál es el tipo de mensaje que estos hombres iban a hacer? Escuchen bien. Les estaba enseñando, hermano, cómo predicar el evangelio. Les estaba enseñando, escucha bien, que también les iba a dar de su poder. Recordemos que en una ocasión Jesucristo le dijo a uno de los 12, que más adelante, otro día lo vamos a ver, cuando le dijo: y mayores cosas haréis. Amén. Lastimosamente, hermanos y hermanas, por no creerle al Señor Jesús, estamos como estamos, por no creer a Él y a su palabra. Entonces Él estableció a 12. Hubieran sido 150, hubieran sido 100 personas, hubieran sido 1000. Pero ¿por qué solo 12? ¿Por qué solo 12? Recordemos, hermanos, que Dios siempre trata, hermanos, en la Biblia, por ejemplo, el número 7, de perfección. El número 12, hermanos y hermanas, tiene mucho que ver con las 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento había 12 tribus. Y ya en el Nuevo Testamento vemos, hermano, 12 hombres. Escucha bien. 12 discípulos. Discípulo es alguien que está dispuesto, hermano, a aprender de su maestro. Y Jesús, hermanos, si hablamos, hermanos y hermanas, estos discípulos tuvieron al mejor maestro. Amén, aleluya. Tuvieron al maestro de maestros, hermanos y hermanas. Y teniéndolo, hermanos y hermanas, con sus propios ojos, viendo las señales, hermano, ¿quién no se va a sentir? Escuche bien, ¿quién no se va a sentir gozoso de andar con Jesús, de haberlo visto cara a cara y de ver todas las cosas, hermanos, que Él hizo, y ellos mismos con sus propios ojos? Ver el poder del Señor Jesús, ver cuando Jesús, hermanos, resucitaba muertos, ver cuando Él levantaba paralíticos, ver, hermanos y hermanas, cuando Él calmaba los vientos, ver su poder, hermanos y hermanas, cuando Él sanaba a personas de diferentes enfermedades, de la forma como Él hablaba a las personas, les predicaba el evangelio a las personas y siempre les iba con el vete y no peques más. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que podemos observar a la luz de las Sagradas Escrituras en este estudio, hermano, que nosotros estamos iniciando en esta bendecida tarde? Aleluya. El plan de salvación que el Señor Jesucristo tenía sobre la faz de la tierra. Y Él estableció. Entonces Él formó su nuevo pueblo. Este era un nuevo pueblo que Él tenía. Un pueblo que no era de muchos, que era de 12. ¿Con cuántos hacían los cultos del Señor Jesús? Con 12. Con 12. Porque cuando Él iba a las regiones, cierto, la fama se extendía y la gente, hermano, iba detrás de Jesús. Yo sé que había mucha gente curiosa de ver qué es lo que Jesús iba a hacer. Pero esta gente curiosa, hermano, no iba porque en realidad quería seguir a Jesús. Muchas personas quisieron, hermano. Hay uno que quería ser el discípulo número 13 y no pudo, porque dijo que primero iba a esperar que muriera su padre y después lo iba a seguir.
Por eso Jesucristo le dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Hay otros hermanos y hermanas que quería seguir a Jesús, pero ¿qué pasó? No quería dejar la comodidad. Y Jesús les dijo, las zorras tienen sus guaridas, mas las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y lo que Jesucristo les estaba enseñando, hermanos y hermanas, a los discípulos, a lo que Él estableció, era a que salieran de la comodidad en la cual estaban. Muchos de ellos tuvieron que dejar familias, esposas, hijos. Fíjese que aquí la Biblia nos muestra cuando Pedro, si la esposa de Pedro, porque Pedro es su esposa, aunque aquellos por allá dicen de que no, que Pedro es el primer papa, y como los papas no pueden tener esposa, pero lo raro es de que Pedro, hermanos y hermanas, la Biblia dice que hasta Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro. Si hay suegra, hay esposa. No le digo, hermano, que a veces la religión está de una forma, escuche bien, hermano, a veces quiere perder o confundir a la gente. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y en la forma como se le presenta, por eso cuando vamos a ver en Pedro, vamos a ver unas características que muchos de nosotros tenemos, hermanos. De un hombre, hermanos, que tenía un carácter fuerte. De un hombre, hermanos y hermanas, que muchas veces, hermano, quería sobresalir más que los demás discípulos. Muchas veces lo lograba, pero otras veces, hermano, caía en errores. A veces decía cosas que no iba a cumplir. Por eso, hermanos y hermanas, dentro del Evangelio vamos a ver tipos de personas que prometen pero no cumplen. Prometen, hermanos y hermanas, dar la vida por el Evangelio, pero al final, hermanos, se terminan corriendo. Prometen, hermanos y hermanas, decir un montón de cosas a Dios en su agonía, en su momento de dolor, pero ya después cuando Dios les dice, bueno, hijo, te necesito para mi obra, rehúsan a lo que Dios los ha llamado. Muchas veces le preguntaron a Jesús, Señor, nosotros hemos dejado casa, terrenos. ¿Usted cree, hermanos y hermanas, que moverse de un lado a otro, dejar familia por causa del Evangelio, usted cree que es una perdedera de tiempo? No. Muchas veces va a tener que dejar. Por eso Dios establece, hermanos y hermanas, discípulos. Y por eso Jesús decía ahora en Getsemaní, y no solamente por esto, sino porque han de creer por la palabra de estos. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros vemos que aquí Jesús establece a 12 para que estuviesen con Él. Y no eran, hermanos y hermanas, de que mañana me voy con Él, pasado no voy a salir, después tal vez salga. No. El que anda con Dios, hermanos y hermanas, va a andar todos los días, 365 días del año. Lastimosamente muchos obviamente andan con Jesús cada 8 días. Otros, hermanos y hermanas, cada 15 días. Otros cuando les da la gana. Y así estamos mal, hermanos y hermanas. Si andar con Jesús son todos los días. Ellos, hermanos y hermanas, imagínense cuando Jesús comenzaba. ¿A dónde hizo la mayoría de milagros el Señor Jesús? Afuera, en Nazaret, en lugares de gentiles, lugares, hermanos y hermanas, de samaritanos, lugares de gente mundana, de gente pagana. Allá hacía Jesús. Pero algo, hermanos, que nosotros vemos en la Biblia, la forma que le enseñaba el Señor Jesucristo a ellos. Primeramente, para poder ser un siervo o un discípulo, seguidor del Señor Jesús, es la humildad. Amén. Al antiguo lo mira de lejos, al humilde lo mira de cerca. ¿Quién subirá al santo monte a adorarte? El limpio de manos, puro de corazón.
y aquel que no elevó su alma a cosas vanas. Y Jesucristo les enseñaba humildad a ellos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces ellos, hermanos, querían actuar como los fariseos. O sea, los fariseos, hermanos, ellos de por sí hablaban de Dios, pero no conocían el amor de Dios. Predicaban, pero solo ellos se creían limpios y puros, y las demás personas no eran dignas ni para entrar al reino de los cielos. Y muchas veces los discípulos actuaron de esta forma. Aún cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que en el libro de los Hechos, hasta el Espíritu Santo le tuvo que enseñar a Pedro, a pesar que ya había venido en el aposento alto, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo los llenó a ellos, se hablaron lenguas, dice la Biblia. Pero cuando ya Jesucristo ya se había ido y el Espíritu Santo vino y les dio poder y autoridad. Pero aún teniendo el Espíritu Santo, Pedro no quería ir a predicar a casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque eran gentiles. ¿Cuántas veces les tuvo que enseñar a Jesús que no podía hacer acepción de personas? Que hasta el mismo Pedro terminó diciendo, en verdad, Dios no hace acepción de personas. Los judíos sí. Los judíos decían, la salvación es para nosotros. Pero los gentiles no valían nada. Sin saber que la mayor cantidad de milagros, ¿quiénes creyeron más? ¿Los gentiles o los judíos? Los gentiles. ¿Quiénes, hermanos y hermanas? ¿Quiénes más como vieron el corazón de Dios, hermanos, para un milagro? ¿Los gentiles o los israelitas? Fueron los gentiles. Entonces, hermanos y hermanas, cuando Él establece a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, para ser un seguidor del Rey de Reyes y Señor de Señores, estimados hermanos oyentes, para ser un discípulo del Señor Jesús. Primeramente, hermanos y hermanas, vamos a poner como punto número 1 que Él nos llama. Segundo punto, hermanos y hermanas, ser humildes. En esta bendecida tarde les estoy hablando primeramente del llamado, porque para que Dios nos respalde tiene que haber un llamado en nuestras vidas. Como segundo punto, escucha bien, la humildad, que es muy importante. Tercer punto, hermanos y hermanas, el poder de Dios en nosotros. Porque Jesús no solamente vino a Él, hermanos, yo tengo el poder, también le dio poder porque le dio autoridad a ellos. Tal es el caso que cuando los envió de 2 en 2, Jesucristo les dijo a ellos, escucha bien, les dijo, yo vi a Satanás caer en forma de rayo en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos se habían regocijado que los demonios se sujetaban. O sea que me imagino que Pedro y Juan, hermano, cuando llegaban, o cualquiera de los 12, hasta Judas Iscariote, se echó fuera en el nombre de Jesús. Porque ellos decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces se maravillaron, porque cosas que nadie de aquellos tenía, ellos sí lo tenían. Cosas, hermanos y hermanas, que otros no lo tenían, ni los fariseos, ellos sí lo tenían. Te alabo, Padre, porque desechaste las cosas de aquellos, de los entendidos, de los sabios, y se lo diste a los niños. ¿Y por qué Jesús siempre representa a un niño? Pues está diciendo, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis porque está en el reino de los cielos. Porque un niño, hermanos y hermanas, aprende a perdonar. Porque un niño, hermanos y hermanas, es humilde. A un niño él está pegando, después lo está abrazando. Y se le olvida lo que hizo. Entonces, póngase a pensar en esta bendecida hora. ¿Cómo es posible, escucha bien, que a la luz de la palabra de Dios
autoridad para sanar enfermedades. Punto 1, Él llama. Punto número 2, la humildad. Y tercero, la autoridad. Todo discípulo, seguidor de Jesús tiene que tener autoridad. Un discípulo del Señor Jesús no puede ser, escucha bien hermano, no puede tener miedo, sino que tenemos que vencer el miedo del nombre de Jesús. Amén. Y saber que Dios está sobre todas las cosas y que el diablo está sujeto bajo la planta de los pies del Señor Jesús. Amén, aleluya. Jesús sanaba enfermos, los discípulos también fueron a sanar enfermos. Jesús echaba fuera demonios y también los discípulos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Los 12 hombres. Si nosotros vamos a ver, hermanos, a través de este estudio, qué trabajo tenía cada uno de ellos. Y ahí vamos a ver que son de esas personas que para muchos no valía nada. Por ejemplo, llamar a alguien que roba los impuestos. ¿Sabiste que Mateo era recaudador de impuestos? Y que él también se quedaba con parte y robaba. Esa es como la parte, hermanos y hermanas, de poder decirlo, del Ministerio de Hacienda de los países, del que maneja las arcas del Estado. Y Mateo era ese hombre. Por eso, cuando hace el llamado Mateo, le preguntan a Jesús, ¿y Jesús qué hace con ese hombre si supiera quién es? ¿Y Jesús qué está haciendo con gente pecadora? Come con pecadores. Mira, hermanos y hermanas, por ejemplo, ¿de dónde sacó a Pedro? Andrés. Pedro y Andrés eran hermanos. Siempre sacó hermanos y hermanas, no hubieron hasta hermanos carnales. Por ejemplo, aquí está hablando de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos carnales, ellos dos. Pedro era hermano carnal de Andrés. Y entre estos 4 que estoy mencionando, ellos eran pescadores. O sea que tanto Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ellos sí se conocían. Ellos sí se conocían por estar, hermanos y hermanas, en el mar, por estar pescando. O sea que ellos ya eran. Habían otros hermanos que se agregaron al Señor Jesús, como por ejemplo, hermanos, uno de los discípulos que anduvo con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía discípulos también. Y cuando se dieron cuenta que Juan estaba preso, ahora ellos toman la decisión de irse con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nos llama la atención, escucha bien, que él eligió a 12 hombres. Vemos nosotros, hermanos y hermanas, que el número 12, con lo que el Señor tenía la clara intención de limitar la composición de este grupo especial, no eran los 20 o los 1000, sino los 12. Tampoco iba a estar formado por un número indeterminado de personas. Además, como luego veremos, esas personas nos iban a ser presentadas por sus nombres. Ahora, hombres que no tenían letra, hombres que no eran doctores, no eran licenciados, no eran abogados,
Hombres que no eran hermanos y hermanas. Tal vez como muchas personas nos esperaban, saco, corbata, bien elegantes. Estos hombres, hermanos y hermanas, eran de los más viles que había en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, de lo más vil y menospreciado llamó Dios. ¿Para avergonzar a quién? ¿Y quiénes eran los sabios? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los sabios de estos tiempos? Los teólogos. Porque usted cree que un teólogo va a ver con buenos ojos, hermanos, a alguien que no tiene estudio teológico. Ponga usted a un teólogo a echar fuera demonios y ponga usted a un discípulo de Jesús, hermano, que Dios lo sacó de la borrachera, que Dios lo sacó, hermanos y hermanas, lo sacó de allá de las pandillas, lo sacó, hermano, de la drogadicción, lo sacó. Póngalo, hermanos y hermanas, a echar fuera demonios a una persona que ha estudiado y tiene un montón de cartones, un montón de títulos, y ponga a alguien, hermanos y hermanas, que Dios llamó a lo más vil de esta tierra. ¿A quién va a obedecer más el demonio? En nombre de Jesús. ¿Será que los demonios van a obedecer, hermano, al montón de cartones que tengamos en la casa? ¿O va a obedecer a alguien que tiene la presencia de Dios? El que tiene la presencia de Dios, hermano. Imagínate cuando usted va y le dice, te ordeno en el nombre de Jesús que suelte ese cuerpo. Ahí no es que, hermanos y hermanas, se está parafraseando, sino que usted va con una autoridad. Como seguidor de Jesús, como discípulo del Señor Jesucristo, escuche bien, usted va a poner la mano, hermano, y ese demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús cuando el Espíritu Santo respalda su vida. Pero hoy, ¿qué hacen los discípulos del Señor Jesús? Dice la Biblia que les dio autoridad, potestad. Y aquí no potestad de dar serpientes y escorpiones, dice la Biblia. Les doy autoridad. Y ninguna cosa les hará daño, dice la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Se recuerda cuando Eva le engañó a la serpiente? Dice la Biblia que puso enemistad entre la mujer y la serpiente. Esta te herirá en el carcañal, dice la Biblia. ¿Y la otra qué va a hacer? En la cabeza. Ahora póngase a pensar. ¿Quién representa a la mujer? La iglesia de Cristo. ¿Qué representa a la serpiente? A Satanás, que Dios lo reprenda. La serpiente antigua que se llama diablo. Y la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús. Lastimosamente no muchos usan la autoridad que Dios les ha delegado. Y esa autoridad, hermanos y hermanas, es algo que Jesús, hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros. Vayan a preguntarles si hay pastores que tienen autoridad. La han perdido dentro de la iglesia. Han perdido la autoridad. Vayan a ver, hermanos y hermanas, los discípulos de hoy en día, por ejemplo, ancianos de la iglesia, poder decir, hermanos y hermanas, ministros de alabanza, diáconos, diaconisas, tendrían que tener autoridad, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo es eso que los diáconos de hoy en día permiten que un endemoniado llegue hasta el altar? ¿Dónde está la autoridad? Si nosotros mismos hemos visto, hermanos y hermanas, que a veces, ¿saben cómo está el diácono, hermano? Si hablando un poco del diaconado, porque un diácono es una atalaya, y es el que tiene que avisar, hermanos y hermanas, cuando se acerca un problema dentro de un templo. Imagínense, entra un hombre armado dentro de la iglesia de Cristo. Y sobre el primero, hermanos y hermanas, que tiene que llegar con la autoridad a reprender eso, es el diácono. Amén. Pero los diáconos de hoy en día, hermano, sentados y dormidos están en los cultos. Y ser diácono, hermanos y hermanas, es algo, hermanos y hermanas, escucha bien, a la cual yo le he dado autoridad, escucha bien. Un diácono tiene que estar en la puerta. Y tiene que estar ahí, escucha bien, vigilando que haya orden dentro de la iglesia.
diácono es un discípulo. Amén. Es que para llegar a tener un ministerio, para llegar a ser pastor, hermanos y hermanas, hay gente que quiere ser pastor, pero primero, hermanos, para hacer eso, tiene que servir primero. Tiene que hacer, escucha bien, tiene que comenzar de abajo para arriba. Amén. Aleluya. Si es un lugar donde hay que cuidar carros, tiene que cuidar carros. Si usted, hermanos y hermanas, le delegan y le dice, hoy le toca cuidar aquí, velar o celar el orden de la iglesia, lo tiene que hacer. El diácono hoy en día, escucha bien, se acerca y no reprende. Está comiendo chicle por allá fulano de tal. No se acerca. Disculpe, por el amor a Cristo Jesús, no coma chicle. Amén. ¿Ah? Si alguien está en el culto y está con el celular, disculpe, apague su celular. En el nombre de Jesús, apague su celular. Porque hay jóvenes, hermanos y hermanas, que dentro de los templos, ¿qué es lo que llegan a hacer en su celular? A chatear con el novio. Jovencitas, chateando. Entonces póngase a pensar hoy en día, el orden, hermanos y hermanas, hay orden o desorden en las iglesias. ¿Qué es lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos? A ser ordenados. Y que así como nos enseñan, nosotros tenemos que enseñar también. Y el deber de nosotros, hermanos y hermanas, es enseñarle a la gente, hermano, a que sean ordenados en los templos, en los cultos. Porque hasta el religioso, escucha bien, para adorar un ídolo muerto, es ordenado. Porque hasta el religioso va a adorar un ídolo muerto y no quieren que se haga ni una mínima de bulla dentro de la iglesia. Y ahora dentro de la iglesia evangélica, gente hablando, gente, hermanos y hermanas, hablando otras locuras, entrando y saliendo, hermanos y hermanas. Ya no, hermano, no hay respeto, no hay orden. Y cuando dice la Biblia estableció, es porque Él quiere establecer, hermanos y hermanas, su reino, escucha bien, en nosotros. Él quiere reinar en nosotros. Y Dios es un Dios de orden, escucha bien. No es un Dios de desorden. Esas iglesias donde hay mucho desorden no representan el reino de los cielos. No representan al Señor Jesús. Representan, hermanos y hermanas, a las tinieblas. Escucha bien, porque al único que le gusta el desorden es al diablo. Si en una casa hay desorden, ¿quién habita ahí? El diablo. Porque a él le encanta el desorden. Pero donde hay orden, donde hay limpieza, ahí lo representa el Espíritu Santo. Porque es lo primero que hace en nuestra vida, limpiarnos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en los discípulos? Limpiarlos. Y fueron limpiados por el lavamiento de la palabra. Escuchen bien, hermanos y hermanas. Esta palabra, hermanos y hermanas, que nosotros escuchamos, es una palabra que a nosotros nos enseña, hermano, a hacer muchas cosas. Ahora le voy a enseñar una de las características, hermanos, de estos hombres. Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga bien, repite las palabras conmigo: permanencia. Oiga bien, compartían la intimidad del maestro. O sea, ellos compartían la intimidad y tenían que ser permanentes. O sea, no iban a ser, hermanos y hermanas, personas que, como les decía hace rato, hoy estaban y ya mañana no querían estar. Yo creo que el que ha decidido seguir a Jesús tiene que va a ir por adelante. Nada de soltarse de su mano. Amén. Muchos de ellos se querían soltar de Jesús, pero después, hermano, como eran llamados por Él, a través, hermano, de tantas situaciones que les pasaron en su vida, lograron alcanzar madurez espiritual. Amén. Lo que tenemos en las iglesias hoy en día son gente inmadura, que no quieren ser maduros espiritualmente. Entonces, hermano,
Fíjese bien, estos hombres habían creído en el Señor Jesús. Es importante, escucha bien, creer en Jesús como su único, suficiente Salvador personal, como amo y Señor de nuestra vida. La característica de un discípulo del Señor Jesús tiene que ser, hermano, que tiene que creer en Él. Amén. Creer. Dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se da cuenta que es importante creer al evangelio? ¿Usted cree que una persona que no cree en el Señor Jesús puede predicar la palabra? ¿Usted cree que una persona que no tiene fe puede predicar la palabra de Dios? ¿Cómo hablar de fe si no lo vive? ¿Cómo hablar de creer si esta persona todavía duda de Jesús? Habían tomado la decisión de formar parte de Él, pero ellos se habían arrepentido de sus pecados y habían creído en el evangelio. Que Él anunciaba la renuncia a todo lo que tenían por estar a su lado era la evidencia más clara de este hecho. Mire, hermano, ¿a cuánto le ha tocado renunciar al trabajo por seguir a Jesús? ¿A cuánto le ha tocado renunciar, hermanos, a cosas, hermanos, que de repente, imagínense, algún trabajo que usted sabía que iba a generar dinero, que iba a generar, hermanos y hermanas, podía tener buena posesión económica, y tuvo que negarse por amor a Él? Ya que no es fácil que cuando uno, hermanos y hermanas, tiene su comodidad en la casa, usted puede decir: no, es que yo en la casa allá estaba bien, allá tenía mi sillón, mi sofá, allá tenía comodidades, tenía cama, y ahora que estoy aquí en el evangelio me toca dormir en el suelo. Yo sé que muchas veces se reniega, aunque usted diga que no, se reniega, pero las bendiciones usted las va viendo en el camino, porque Dios también, hermano, lo bendice a uno. Dios no, hermanos y hermanas, se queda con nada. Si usted trabaja en la mejor empresa, créalo que Dios, hermano, lo va a recompensar en gran manera, espiritualmente y materialmente. Porque lo que dice Juan allá en el capítulo 1 de tercera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Marcos capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver, escucha bien. Dice la Biblia, capítulo 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y les dijo: vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quién les estaba dando a conocer el misterio? A los discípulos. O sea que en pocas palabras eran formados por el Señor Jesús. Eran formados por el Señor acerca de los misterios del reino. Jesús daba una instrucción diferente para los de afuera y para los de adentro. Recordemos, hermano, a ellos, como estaban con Jesús, tenía su forma de hablarles. Por ejemplo, las parábolas, ¿para quiénes eran enseñadas? Para los discípulos. Y aunque vinieran, hermanos y hermanas, y le hablaran las parábolas, los otros hombres, escucha bien, a los fariseos, no entendían, crujían los dientes, dice la Biblia, se enojaban. Pero a ellos sí les enseñaba acerca del misterio del reino de los cielos, porque andaban con Él. Ellos tenían la satisfacción de estar cerca de Él, y Jesús mismo a través del tiempo lo estaba formando. No cambiaron de la noche a la mañana.
sino que hubo un proceso, escucha bien, de formación. Por eso es necesario que nosotros, hermanos y hermanas, sepamos que cada día, hermanos, Él nos va formando conforme a su imagen. Amén, aleluya. Muchas personas hoy en día son llamados, pero dicen, yo ya fracasé, yo ya no sigo. Hermanos y hermanas, es necesario levantarse. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo. Es necesario que te levantes y que entregues tu voluntad al Señor Jesucristo. Amén. Les dio una misión frente a los de afuera. Jesús instituyó 12 para enviarlos a predicar con autoridad para expulsar demonios. Otra característica de los discípulos es que, escucha bien, eran servidores de Jesús. Servidor, doulos, en hebreo, esclavo voluntario. ¿Cómo colaboraban con tareas materiales concretas como procurarle una barca? O sea, ellos tenían que servir. Miren la forma que los discípulos servían. Marcos 3:9. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 3, versículo 9. Es que Jesús les estaba enseñando a ellos a ser serviciales. 3:9. Dice la Biblia. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. O sea que Jesucristo les estaba enseñando a ellos a cómo tiene que estar el templo, hermanos y hermanas, antes de un culto. Limpio, ordenado, las sillas puestas, para cuando los hijos de Dios lleguen, tienen que estar ahí. Porque esta es la barca del Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Y cómo tiene que estar? ¡Listo! Ya le digo el Señor Jesucristo, 3:9. Y le digo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Oiga bien, que le tuviesen siempre lista. No le está diciendo, hermanos y hermanas. Y viene Jesús y le, ¿y dónde está la barca? Se me olvidó, Señor. No, Jesús les estaba diciendo, sean diligentes. Ustedes tienen que ser personas en las cuales, hermanos, ustedes tienen que ser serviciales para poder llegar a la estatura que Dios quiere. Tenemos que aprender a servir. Esa es una característica de un creyente. Vamos a ver capítulo 14 versículo 16 del Evangelio según San Marcos. Capítulo 14 versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Buscar y preparar la habitación para la Pascua. O sea que ellos tenían que hacerlo, no era el Señor Jesús. Jesús les ordenó hacerlo. ¿Se da cuenta? Servicial. Los discípulos tenían que tener ya listo para cuando el maestro llegara. Amén. Ayudan a Jesús a distribuir el pan. Marcos 6:41. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 6. Características, hermanos, de un verdadero creyente. 6:41. Entonces tomó los 5 panes. Vamos a ver. Entonces tomó los 5 panes, 6:41 de Marcos, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. O sea que Jesucristo, hermano, siempre utilizó a los discípulos para servir. ¿Ah? ¿Qué les digo? Lleven ustedes los panes. Jesucristo hizo el milagro, pero no Él fue y los repartió. Le dijo a los discípulos. ¿Y qué no queremos nosotros en estos tiempos? Ya no queremos servir. Hoy recién acepta a Cristo el hermano, la hermana, ya quiere el púlpito, pero no quiere servir. Y así no se puede.
Por eso le decía, para tener un ministerio, primeramente hay que comenzar de abajo para arriba. Amén. Los discípulos, para poder llegar hasta donde estaban, primero tuvieron que comenzar de abajo para arriba, aprendiendo. Escuche bien, es alguien que tiene que estar con el maestro. Aleluya. Marcos 8:6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Recordemos que en una ocasión Él le dio de comer a los 5,000 y en otra ocasión a los 4,000. Y en este caso, en la primera escena que nosotros vimos allá, donde los discípulos tienen que repartir, le dio de comer a 5,000. Y aquí en el capítulo 8, capítulo 8, versículo 6. Ahí dice alimentación de los 4,000. 8:6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Con la alimentación de los 5,000, lo mismo pasó con la alimentación de 4,000. Entonces, hermanos, el servicio era muy importante. Por eso la iglesia, hermanos, establece sobre el fundamento apostólico. Nosotros, hermanos y hermanas, vamos sobre este fundamento, escucha bien, apostólico que el Señor Jesucristo llamó. Vamos a ver Mateo 28:18. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 28:18. Capítulo 28, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Y qué dice la Biblia? Y que estén los mismos hermanitos dentro de la iglesia. O no salir a hacer la voluntad de Dios. O no salir a buscar discípulos. Que la mía es mucha, los obreros pocos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Oiga bien. Por eso, hermanos y hermanas, Dios está llamando en estos tiempos. Aunque estamos en un tiempo donde la gente, hermano, está rehusando a su llamado, queriendo seguir bajo los deleites de este mundo, bajo los deleites de la carne. ¿Cuántas personas a lo mejor van a estar escuchando también en la radio este mensaje? Y dicen: no, que todavía no es el tiempo. Para ti nunca es el tiempo, pero el tiempo de Dios ha llegado. Amén. El problema es que el ser humano, hermanos y hermanas, no quiere dejar de pecar. No quiere dejar su vida que lleva. Una vida llena de desgracia, escucha bien. Una vida llena de miseria, una vida llena de pecado, una vida llena, hermanos y hermanas, de tantas cosas. ¿Cuándo vas a servirle a Dios? Mira cuántas cosas te han pasado. Mira cuántas veces has estado al borde de la muerte. Mira cuántas veces estuviste en una cárcel, en un hospital. ¿Y por qué? Siempre rehusas al llamado de Dios. Él te está enseñando, pero tú no quieres dejarte enseñar por Él. Aleluya. Él está dando una misión en estos tiempos. Se lo dio a los 12, pero también por medio del mensaje de esto iban a venir otras personas. Por eso los que nos escuchan, visualizan, hermanos, mire, cada vez que hay palabra de Dios, mire, anote, versículo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos la gente, hermanos y hermanas, yo no sé, solo quieren milagros, solo quieren sanidades, solo quieren un montón de cosas, pero no quieren palabra. No quieren, hermanos y hermanas, obedecer el mandamiento de Dios. No quieren, hermanos y hermanas, someterse a escudriñar las sagradas escrituras. Los discípulos de hoy en día, hermanos, son discípulos que no son enseñados por el Señor Jesús, son enseñados por el mismo hombre. Son enseñados, hermanos y hermanas, por doctrinas de hombres, no por doctrina de Dios. Escucha bien. Capítulo 2, versículo 20 de Efesios. ¿Dónde tiene que estar fundamentada la iglesia de Cristo?
Efesios capítulo 2. Capítulo 2. En su versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. Ellos habían de ser el fundamento humano de la iglesia que se edifica sobre la piedra angular de Cristo. Escucha bien. La piedra reprobada por los edificadores había de ser la principal cabeza del ángulo, dice la palabra de Dios. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta? No María, no ningún santo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Y a Él sea la gloria. Y nosotros como iglesia no estamos fundamentados sobre el hombre, no estamos fundamentados sobre doctrinas de hombres, no estamos fundamentados. Los discípulos tenían que estar fundamentados sobre, hermanos y hermanas, dice la Biblia, Jesucristo, siendo Él la principal, hermanos y hermanas, piedra del ángulo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese es un fundamento. Usted sabe, cuando alguien dice y pone la primera piedra, aquí cuando van a construir algo, hermanos, un edificio o algo, hasta llama a un alcalde para que vaya a poner la primera piedra, ¿sí o no? Pero la iglesia está edificada, hermanos y hermanas, sobre la roca que se llama Cristo. ¿Quién es la principal piedra angular? Jesucristo. ¿Dónde tienen que estar fundamentadas las iglesias, los templos? En Cristo Jesús. Y por eso, hermanos y hermanas, usted tiene que ver qué le están enseñando en la iglesia. Si están fundamentados sobre la roca o están fundamentados sobre la arena. Porque los que están fundamentados sobre la arena, hermanos y hermanas, han metido un montón de mundo en la iglesia. Los que están fundamentados sobre la arena, hermanos y hermanas, Jesús nos enseñó también a nosotros en el Nuevo Testamento. Aquel hombre que edificó sobre la casa, dice la Biblia, sobre la roca. Vino el viento, dice la Biblia, y no se cayó. Pero dice la Biblia que el otro, el que había hecho, hermanos y hermanas, su casa sobre la arena, ¿qué pasó? Se cayó, se derrumbó. Muchos templos, hermanos, no están fundamentados sobre la roca de Cristo. Están fundamentados, hermanos, sobre la arena, sobre doctrinas de hombres. Y por eso el mundo, hermanos y hermanas, los tiene así en los templos. Están a punto de caerse. La iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada. Y estos hombres, hermanos, fueron llamados. Eran recursos humanos que el Señor Jesucristo utilizó para poder llegar, hermanos y hermanas, a ganar esas almas al reino de los cielos. Imagínense dónde comenzó y hasta dónde estamos nosotros. Creemos en el Señor Jesús, porque esos hombres que antes, escucha bien, hace 2000 años o hace miles de años dieron la vida con tal que esa palabra llegara a nuestras vidas, hermanos y hermanas, porque la palabra no llegó a nosotros así por así, sino que, hermanos y hermanas, Dios utilizó personas para poder llegar. Hermanos, cuando uno llega a una aldea, llega a un lugar, escuche bien, y es duro cuando vemos personas que están en la idolatría, que están, hermanos y hermanas, su fundamento está sobre religión en esta tierra, y tener que ver, hermanos, personas que tuvieron que introducir el evangelio a esas aldeas, a estos lugares, escuche bien, en el cual muchos tuvieron que los mataron, hermanos, por tal de llevar el evangelio, iban a ser perseguidos. Ser un discípulo de Jesús, hermano, es ser aborrecido, es ser rechazado, es ser perseguido, es ser, hermanos y hermanas, amenazado de muerte muchas veces. Ser un seguidor de Cristo, hermano, nos va a llevar, hermanos y hermanas, muchas veces a que te van a rechazar tu propia familia. Te va a odiar tu propia familia. Pero dice la Biblia, escuche bien, que todo aquel que ha decidido ser seguidor de Cristo, que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré, dice la Biblia.
En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 14. 21:14. No crea que Dios no iba a premiar a estos hombres. Los iba a premiar. ¿Qué dice la Biblia? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos hombres, hermanos. O sea que Jesús, hermano, lo que ellos hicieron en esta tierra, ahora pónganse a pensar de qué forma murieron. Crucificados, les cortaron la cabeza, decapitados. Qué terrible, hermanos. Crucificados con la cruz invertida. Hombres, hermano, estaba estudiando cerca de Andrés. Cuando él estaba, hermano, él murió crucificado, pero aún en la cruz, Andrés les estaba diciendo a aquellos hombres: arrepiéntanse. Aún casi muriéndose este hombre, arrepiéntanse, les decía. Y nosotros, al primer dolor, hermano, queremos hablar de Cristo. Y nosotros, hermanos y hermanas, por una mala mirada en la iglesia, ya no queremos ir a la iglesia. Que porque el pastor no me saludó, el líder no me saludó, el diácono, el anciano no me saludó, que porque no me llevo con aquel. Mira, hermanos y hermanas, estamos lejos de ser lo que la iglesia primitiva hizo. ¿Cuál era el éxito de la iglesia primitiva? Eran unánimes, unidos. Hay unión en estos tiempos. División hay, contienda, pleitos. ¿Cómo va a estar en intimidad con Dios si la iglesia, hermanos y hermanas, en estos tiempos anda en otras cosas, pensando en otras cosas? Y el diablo los tiene, hermanos y hermanas, ahí los tiene en remolino, matándose unos a otros. Amén. Bendito sea Dios. La obra de los 12 empieza la voluntad soberana del Maestro, lo que le confiere una autoridad y eficacia que no podría tener de ningún otro modo. El apóstol del Nuevo Testamento es un hombre escogido, no por la comunidad, sino por Jesucristo mismo. No el hombre lo llamó. Hermano, si Dios nos ha llamado, tenemos que aguantar, tenemos que soportar. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? ¿Y qué nos ha dicho Jesús? Momento, no tires la toalla. Momento, estás a punto de dejar el ministerio. Momento, y Dios siempre viene reprendiendo, hermanos, cuando somos llamados por Él. Juan capítulo 15, versículo 16. Bendita palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Estos mando que os améis unos a otros. Cordero de Dios. ¿Se da cuenta que Él fue el que los llamó? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Una pregunta que algunos se han hecho tiene que ver con la posibilidad de que aquellos hombres pudieran haber rechazado este llamamiento. En relación a esta teología calvinista, afirma que el llamamiento divino es irresistible y por lo tanto ellos no podían negarse a él. Oiga bien, pero esto no parece coincidir con lo que vemos en otras partes de la palabra. Recordemos lo que Esteban le dijo a los judíos: duros de cerviz y circuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Un discípulo de Jesús va a decir la verdad. Y eso lo va a llevar a ser apedreado, a ser golpeado, hermanos y hermanas. ¿Cómo terminó Esteban por ser seguidor de Jesús? Lo mataron. Y lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en su lamento sobre Jerusalén, Lucas 13:34. Mire, hermanos,
cuando Jesús también, hermano, lloró, porque Jesús no solamente lloró allá cuando Lázaro había muerto. Aquí hay un lamento de Jesús. Y cuando uno se lamenta, hermano, hasta lágrimas salen. Amén. Lucas 13:34. Dice la Biblia, Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Y a quiénes envió él? A los discípulos. A los discípulos. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas. ¿Cómo terminó este hombre? Apedreado. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Está hablando el pueblo de Israel, por haberlo desechado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? ¿Qué es lo que hace una gallina? Escucha bien. Cuando viene el gavilán, ¿qué hace la gallina con los pollitos? Viene con sus alas y los cubre para que no se los lleve el gavilán. Dice la palabra de Dios, hermano, capítulo 91 de los Salmos, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se da cuenta? Él es el que nos va a cubrir. Eso es lo que Jesús venía a hacer en esta tierra. Pero aquellos hombres lo que hicieron fue rechazarlo a él. A los suyos vino, mas los suyos no recibieron. Mas a los que le recibieron, creyeron en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos del Cordero Santo, somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de tus alas y no quisisteis? Cristo quería bendecir a los israelitas, del mismo modo que quiere bendecir a toda la humanidad, porque Él es bueno. Pero tantas y tantas veces el hombre se resiste a los planes de Dios. Notemos el asombroso contraste entre el quise de Cristo y el no quisiste de los judíos. Y lamentablemente lo mismo ocurre en nuestras ocasiones, en nuestras propias vidas. Dios nos capacita, nos llama a determinado servicio y nosotros le resistimos. No debemos olvidar que el llamamiento divino no anula nuestra responsabilidad. Juan 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a ir finalizando el mensaje. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Le digo a los discípulos: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis. Con frecuencia olvidamos esta importante verdad y nos lanzamos a hacer una y mil cosas para el Señor en un frenético activismo. Pero nada de todo esto producirá un fruto permanente si no es resultado de una comunión previa con el Señor. ¿Se da cuenta, hermanos y hermanas, qué importante es permanecer en el Señor Jesús? Una de las características de un discípulo tiene que ser permanecer en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, tú eres llamado por Dios. No rehuses al llamado que Él te ha hecho. Este primer tema, hermanos y hermanas, primera parte, Dios te está enseñando porque Él, hermano, te quiere capacitar y quiere que tú te fundamentes sobre Él. Dijo el salmista que Él cumplirá su propósito en mi vida. ¿Cuántos hermanos hasta este punto se han quedado estancados? ¿Sabe qué querían hacer los discípulos después que Jesucristo murió? Estancarse, volver atrás. Y muchas personas se han quedado
se han estancado y han vuelto otra vez a sus andadas y no les ha ido bien, les ha ido más peor de como estaban. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en esta hora Dios te llama y te dice: mientras hay vida y esperanza, caíste, levántate, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Oramos en esta hora. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por esta enseñanza, Señor Dios Todopoderoso, que nos has dado. Suplicando, Señor Jesús, que nos capacites cada día, que nos enseñes, Señor Jesús. Bendice a aquellos que han dejado todo por seguirte, Jesús. Y sé, bendito Rey eterno, que todo lo que se haga en esta tierra trae su recompensa. Muchos han tenido que dejar países, Señor amado, y seguir a otros países a predicar la palabra. Muchos han tenido que dejar, Señor Dios Todopoderoso, sus trabajos. Han tenido que dejar comodidades, han tenido que dejar muchas veces trabajos donde iban a ganar bastante dinero. Y tal vez están pasando escasez, están pasando, y se pone que el enemigo les dice: mira, estaba mejor allá. Pero a su tiempo cosecharemos, dice su palabra. Dios, ayúdanos cada día a serte fiel. Gracias, poderoso Jesús, en esta tarde, por este primer tema, hermanos, y a mis hermanas que han escuchado este mensaje, Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, en esta bendecida tarde, es un privilegio poder aprender un poco acerca de esta palabra que Cristo Jesús nos ha enseñado, hermanos, y de saber que hay un Dios que Él no quiere, hermanos, que el hombre se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento en esta bendecida hora. Es muy importante el aprender de esta poderosa palabra de Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, en esta bendecida hora quiero saludarlos a todos, hermanos y hermanas. Bendito Rey eterno, a todos en general. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Próximo domingo estaremos predicando el poderoso mensaje de Cristo a través de la segunda parte de ver, hermanos, y aprender de los discípulos. Adelante.